¿Ya? Ahí está. A nombre del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa, les brindo una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este momento en la plataforma Zoom y a través de Facebook Live del Congreso del Estado de Sinaloa para ver y escuchar la videoconferencia El futuro de las profesiones en México, que será impartida dentro del marco de los festejos del Día del Abogado por el doctor Martín Vaca Huerta, expresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados AC, a quien agradecemos su valiosa colaboración para hacer realidad este evento. Antes de cederle el uso de la voz al doctor Martín Vaca, permítame expresarle y transmitirle a todos ustedes un afectuoso saludo de la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y de la diputada Glorimelda Félix Niebla, presidenta de la mesa directiva, del ingeniero José Antonio Río Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa, quienes nos brindan el valioso apoyo para la realización de estas actividades académicas. Asimismo, como siempre, agradecemos el respaldo técnico que nos brindan el personal de la Dirección de Gestión y Vinculación Social del Congreso del Estado de Sinaloa, especialmente al licenciado Daniel Ramírez León y a nuestros compañeros que están en plataforma, a Clark y a Omar. También comentarles y hacerlo público también, reconocer el trabajo que han hecho nuestros compañeros del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, de todo el personal, que a pesar de las circunstancias en estos momentos que estamos viviendo en la pandemia, pues han estado presentes siempre para la realización de los eventos y otras actividades que estamos también realizando en el Instituto de Investigaciones Parlamentarias. De igual manera, resaltamos el acompañamiento en la organización y promoción de esta videoconferencia de la maestra Alma Luz Bernal, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Gracias, maestra, por siempre participar y estar conjuntamente realizando estas actividades. Y también saludar a nuestro amigo, al doctor José Luis González Martínez, expresidente también de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, un amigo nuestro, paisano de Villahermosa, Tabasco, y es un gusto, la verdad, saludarlo también a ustedes aquí, que están aquí con nosotros acompañándonos, doctor José Luis González Martínez. Saludamos a todos los paisanos tabasqueños por allá. Bueno, voy a permitirme leer una pequeña semblanza del doctor Martín Vaca Huerta. Él es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en política criminal en la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También ha recibido un doctorado honoris causa por la American International School of Law, doctorado honoris causa por la Universidad Bonagent, otorgado en la ciudad de Aguascalientes, alumno del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos de Costa Rica, del curso especializado en certificación internacional en litigio estratégico en derechos humanos. También tiene una trayectoria como servidor público, funcionario público en la antes Procuraduría General de San Luis Potosí, en donde se ha desempeñado como agente del Ministerio Público, del Fuero Común, subdirector de averiguaciones previas, director de procedimientos penales, subprocurador regional de justicia de la Procuraduría General de Justicia, pues, del Estado de San Luis Potosí. Presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, AC, miembro del Consejo Ciudadano de Transparencia en el Estado de San Luis Potosí, comentarista sobre temas de interés público en diversos espacios escritos, radio y televisión, columnista en diversos medios locales, director general adjunto de la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas,
secretario general de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de San Luis Potosí, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados 2013-2017 por 2 periodos y actualmente abogado postulante, socio de la firma legal Corporativo SC. Le cedemos el uso de la voz a nuestro invitado, al doctor Martín Vaca Huerta, y lo escuchamos en este tema tan interesante. Adelante, doctor. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, doctora. Reciba usted, pues, mi agradecimiento. Le pido lo haga extensivo a la mesa directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, que esta tarde nos recibe. Vaya, pues, mi gratitud, mi agradecimiento por permitirnos este espacio esta tarde, doctora Sonia. Mi reconocimiento para los compañeros diputados que integran esa legislatura. Hoy para mí es un verdadero honor poder participar en esta videoconferencia y hablar un poco sobre el futuro de las profesiones en México, en el marco del Día del Abogado, que por cierto aprovecho este espacio para mandar una felicitación, un cordial saludo a nuestros compañeros abogados a lo largo y ancho de la República Mexicana. Un abrazo, pues, a toda nuestra abogacía. Agradezco de igual manera las facilidades para llevar a cabo esta videoconferencia al Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por supuesto a la doctora Alma Luz Bernal, vicepresidenta nacional de la FEMECA, una persona pues muy inquieta, muy trabajadora, que gracias a sus gestiones pues estamos llevando a cabo este quehacer académico. Y por cierto, doctora Alma Bernal, desde aquí, desde San Luis Potosí, recibo usted un fuerte abrazo. Sé que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Felicidades. Compañeros, me da gusto también contar con la presencia de una persona a la que quiero y estimo mucho, un gran presidente, expresidente que ha tenido la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Me refiero al doctor José Luis González Martínez, quien puso muy en alto a nuestra federación. Doctor José Luis, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es para mí un honor tenerlo presente. Le envío un fuerte abrazo, doctor. Creo que hoy en día a todos como profesionistas nos queda claro que hoy nuestra sociedad exige mejores profesionistas más preparados. Creo que sí se ha venido trabajando en el tema, se ha venido trabajando desde los diversos colegios de las diferentes profesiones para abonar un poco en el quehacer diario de nuestra profesión. Sin embargo, a veces tenemos una ligera impresión de que México carece de estrategias para consolidar debidamente nuestra educación superior. Pareciera que no se dispone de mecanismos eficaces para el sistema de educación superior, por lo que respecta desde luego a la calidad y la diversidad de los programas y los niveles ofertados. Todo indica que al parecer no existe ningún enfoque estratégico para mejorar esa educación superior, esa educación que exige hoy en día el mercado laboral. Pero, ¿y qué podemos hacer para llenar ese vacío? ¿Qué podemos hacer los profesionistas para llenar ese vacío? Para llenar ese abandono en cuanto a educación se refiere. Quizás una alternativa sea buscar delegar a los colegios de profesionistas que trabajen en el tema de la colegiación y de la certificación. Aunque ello pudiese pensarse, delegarles esa importante tarea a los colegios, quizás pudiese pensarse que generaría una desconfianza en las instituciones de educación superior. Y para estas sería algo así como aceptar que algo anda mal. Sin embargo, compañeros, hoy en día no podemos negar que es importante para el justiciable y para la sociedad misma
estar frente a un profesional no solamente idóneo en las materias de su quehacer diario, sino, sobre todas las cosas, honesto en su ejercicio profesional. Y esta es tarea, compañeros, de nosotros, los colegiados y de los respectivos colegios a los que pertenecemos. Por ello, hablar del futuro de las profesiones en México nos lleva necesariamente a hablar de la colegiación obligatoria como uno de los caminos dentro de nuestro quehacer diario para mejorar este tema. Nos lleva a pensar en la colegiación obligatoria como una seria alternativa de mejora. Sin embargo, creo que algo tendremos que hacer. Creo que algo tendremos que hacer por nuestro país. Hoy se habla mucho de que México está inmerso en un ambiente de corrupción, que existe indiferencia entre injusticias que cotidianamente se cometen. Vemos en los medios de comunicación muy seguido notas sobre una injusticia hoy y otra injusticia mañana. Y paralelamente vemos que la regulación de las profesiones en general resulta un tanto limitada, resulta un tanto inadecuada, un tanto escasa, ¿por qué no llamarlo de esa manera? Ante ello, creo que los profesionistas debemos aportar lo necesario para que ello cambie. Como abogado, me queda clara esa tarea, pues los abogados ejercemos una influencia trascendente en el destino de nuestra nación y no podemos permanecer ajenos ante ello. Pero todo en esta vida creo que tiene un porqué. Hoy en día existe una grave problemática en torno a nuestras profesiones. Vicios que se vienen arrastrando, incluso desde las mismas universidades encargadas de formar profesionistas. El problema no es de ahorita, el problema ya tiene tiempo que se ha venido generando esta problemática que se ha dejado crecer. Por ejemplo, aún existen universidades con planes de estudio mal enfocados. Existe una proliferación indiscriminada de universidades. Existe una preocupante ligereza con la que se regula el establecimiento y funcionamiento de las instituciones educativas privadas de nivel superior, que imparten en nuestro país carreras profesionales. También, compañeros, se tiene la problemática en cuanto a la prestación de servicio social que realizan nuestros estudiantes, pues el pasante desarrolla actividades que poco aportan a su desarrollo profesional. Muchas veces solo se realiza por cumplir con un mero requisito que les imponen en la escuela, sin que realmente el trabajo que llevan nuestros jóvenes en el servicio social, en las escuelas, realmente tenga que ver con lo que realmente ellos quieren para el mañana. Lamentablemente tenemos, decíamos, una proliferación indiscriminada de colegios también, que muchos de ellos, lamentablemente, obedecen a motivos políticos o quizás a motivos económicos, pero que poco hacen por vigilar el desempeño de sus agremiados o mantenerlos actualizados. Existen colegios muy ordenados, con sus estatutos al día, con su código de ética, que se preocupan verdaderamente por el quehacer de sus agremiados, que se preocupan por brindar una verdadera servicio profesional al justiciable. Pero lamentablemente también hay que decirlo que hay otros que obedecen a intereses personales. En fin, creo que en cuestión de profesiones, compañeros, mucho se tendrá que hacer para enderezar esos desaciertos. Y una solución podrá venir con la certificación y colegiación de nuestras profesiones. Y aunque algunos dicen que la colegiación viola el derecho de asociación, existen criterios ya definidos por parte de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Corte de Justicia de nuestra nación, pues que ese tema ha quedado superado. No son, el agruparse no es necesariamente violatorio de alguna garantía, por ejemplo, garantía a la libertad o al libre ejercicio de las personas. Sin embargo, si optamos por el camino de la colegiación para ir saneando aquellos elementos oscuros que adolecen o que aquejan, perdón, a nuestras profesiones, este camino no será nada fácil. De sobra está decirlo que muchos compañeros se resisten a colegiarse. No obstante, la conveniencia de asociarse entre pares, no obstante la conveniencia de asociarse entre profesionistas del mismo ramo. Sin embargo, esto no es aceptado por todos, pues hay quienes prefieren mantenerse al margen de las asociaciones gremiales, argumentando un sinfín de cuestiones, pero en el fondo creen que más vale andar solos que mal acompañados. Entonces dicen, sí, muy bonita la colegiación, pero de lejecitos. Defendiendo desde luego así su derecho a la libertad para ejercer su profesión, como mejor les parezca, ya sea en la secrecía u oscuridad, sin más límites que la ley, desde donde jamás un colegio podrá dar cuenta de su quehacer diario. Jamás un colegio podrá dar cuenta de su calidad profesional, del grado de competencia que tiene ese compañero, del desempeño ético, de la eficacia, de la eficiencia, del sentido de responsabilidad, etc. Porque andará suelto sin pertenecer a un colegio. Pero no se preocupen, este es un tema que hoy en día sigue vigente. Imagínense que para que un profesionista, por ejemplo, para ocupar o para acceder a un cargo público, este tuviera la obligación legal de acreditar fehacientemente pertenecer a un colegio, acreditar determinada antigüedad en el colegio, cumplir con las obligaciones como colegiado, estar en ejercicio de sus derechos como colegiado. Desde luego que sería interesante porque la sociedad, empezando por sus propios compañeros de colegio, tendrían una fuente de datos segura para conocer los antecedentes del candidato, bien para conformarse con su nombramiento o, por qué no, también para cuestionarlo. Pero ¿qué pasa? Si esta persona no pertenece a ningún colegio, no hay quien lo avale, tampoco habrá, en consecuencia, quien lo cuestione, pues nadie lo conoce. O bueno, quizás lo conozca el que lo recomendó. ¿Quién, en consecuencia, quién podría dar cuenta de sus malos antecedentes que pudieran impedir el acceso a un cargo? Y esto es solamente hablando un poco en cuanto a pues los requisitos que debiera de tener una persona para acceder a un cargo público, pertenecer a un colegio, que realmente llegue respaldado por un colegio y que la sociedad sepa que es un verdadero profesionista, que conoce la materia de su quehacer diario y que en consecuencia va a brindar un mejor servicio a la sociedad. En fin, vemos hoy en día que esto todavía no es posible. Tenemos que conseguir que se mejore la calidad del ejercicio profesional, el grado de conocimiento de nuestros compañeros profesionistas, mejorar nuestro desempeño ético, con eficacia y sentido de responsabilidad. Así pues, compañeros, vale la pena analizar la conveniencia de modificar para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía desde lo privado y, ¿por qué no?, ir mejorando nuestras profesiones con una visión de futuro. Hoy nuestro país exige una transformación de fondo. El sistema jurídico mexicano, por ello, vuelve a poner en primer renglón a las profesiones.
y la colegiación no es la excepción. Como todos sabemos, la globalización económica ha obligado a los países en vías de desarrollo a suscribir múltiples tratados internacionales, como lo fue, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el año de 1992, para entrar en vigor, me parece, en el año de 1994, un tratado que ya promovía, entre otras cosas, que los profesionistas estuvieran continuamente actualizados y capacitados, pretendiendo que existan condiciones de competitividad en igualdad de circunstancias y que se ofrezca seguridad jurídica a quienes participan en la libre circulación de sus capitales. Tratado, por cierto, que recientemente fue sustituido por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ahora llamado TEMEC. Por ello, creo que la colegiación profesional debe tener como importante tarea la atribución de vigilar el ejercicio profesional, elaborar un código de ética, mejorar la calidad del ejercicio profesional, así como certificar a los profesionistas en el ejercicio de su función para ofrecer un mejor servicio a la sociedad, que es a quienes nos debemos. Así encontramos que la colegiación y la certificación necesariamente tendrán que ir de la mano, al igual que de la ética. En nuestro quehacer diario, se pone en nuestras manos, sobre todo los que somos abogados, la libertad de una persona, el patrimonio de una persona y en ocasiones hasta la propia vida. Y ahí, ¿por qué se habla de que tenemos que generar certeza jurídica a la sociedad? Quien merece verdaderos profesionistas y no compañeros todólogos. Debemos acostumbrarnos a capacitarnos constantemente. El hecho de haber obtenido una cédula profesional durante nuestra carrera no lo es todo. Muchos compañeros lamentablemente ahí se quedan. Nos debe de nacer la voluntad de volver a las aulas para seguir preparándonos. No hay que perder de vista que profesionista que no se prepara es cada día menos profesionista. Y hoy en día el mundo ha cambiado mucho. Esta revolución jurídica que ha vivido nuestro país en diversas leyes, en diversas materias, nos obliga a ser pues personas más capacitadas. Tenemos que estarnos actualizando porque si no, nos vamos a quedar atrás. Entonces, esto no es nada nuevo. Dijeran por ahí, hay que estudiar aunque sea en defensa propia, pero hay que estudiar. Lo que se pretende con esto es que quienes obtengan su cédula verdaderamente cumplan con un estándar mínimo de competencia y probada honorabilidad. Hoy se están alzando voces en el sentido de que la colegiación obligatoria constituye el mejor camino para recuperar y fortalecer la credibilidad, la eficacia y la dignidad de las profesiones, y así garantizar los intereses y el bien común de la sociedad. Creo que será necesaria la colegiación como una forma de regular las profesiones, con facultades de vigilancia e incluso de aplicar sanciones que conlleven al impedimento para seguir ejerciendo la actividad para aquellos compañeros que vulneren el código de ética o los propios estatutos o falten a su ética profesional. Hoy en día, el Estado únicamente condiciona el derecho de haber cursado y acreditado los estudios conforme a los requisitos formales que nos marca la ley, sin un plan de estudios pertinente en la mayoría de los casos. Y aunque las diversas reglamentos y leyes en la materia
nos obligan a ello, muchas de las veces simplemente es letra muerta. Por si fuera poco, tenemos en nuestro país un crecimiento desmedido en cuanto al número de instituciones de educación superior que imparten licenciaturas. Pero tal parece que no hay un interés por mejorar la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Este es un tema muy importante en el que tenemos que trabajar mucho y los profesionistas tenemos que empujar para que estas cuestiones mejoren. ¿En quién repercuten todas esas omisiones? Pues en los ciudadanos y el día de mañana en nuestros hijos. Hoy, compañeros, creo que resulta más que importante en un mundo globalizado la certeza de una actuación honesta, la certeza de una actuación eficiente y eficaz en todos los campos de todas las profesiones. Hoy vemos de manera muy tenue en algunas leyes de la profesión que tocan temas sobre la importancia, por ejemplo, de vigilar y supervisar el ejercicio profesional. Pero realmente se vigila y se supervisa el ejercicio profesional, que se cumpla realmente con los planes de estudio. Hoy estas leyes hablan de vigilar que las instituciones encargadas de impartir educación media, de impartir educación superior, cumplan con los requisitos que señalan las leyes y las disposiciones que las rigen. Pero muchas de las veces esa encomienda se abandona. Por ejemplo, estas leyes también obligan a registrar los planes y programas de estudio de las instituciones de educación media, de educación superior, y que cuenten con un REBOE para poder operar, para poder trabajar. Sin embargo, en muchos de los casos, esa responsabilidad se abandona o se trata de manera muy ligera. Yo creo que ahí tendríamos que aportar un poquito más, exigir que la academia cumpla un poquito más con su trabajo en ese renglón. Estas leyes que tienen que ver con el ejercicio profesional también prevén que podrán asociarse colegios previo cumplimiento de los requisitos que determina la ley correspondiente. Sin embargo, esto es no de forma obligatoria, pero ya lo contemplan algunas leyes en diversos estados de la República. Sin embargo, es solamente algo opcional, algo no obligatorio. Al día de hoy, ha habido muchas intentonas de aterrizar la colegiación obligatoria, pero se han quedado en el camino. Creo que cuando más cerca se ha estado de una colegiación obligatoria fue en el año de 2014, cuando la senadora en aquel tiempo, Arely Gómez González, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expedía la Ley General del Ejercicio Profesional sujeta a colegiación y certificación obligatorias. Sin embargo, todo quedó en un intento más, que buscaba una solución perfecta para promover un mejor control ético, un mejor desarrollo profesional y una mejor actualización de los agremiados. Aquella ley traía una amplia exposición de motivos de la referida iniciativa. Incluía, por ejemplo, aquellas profesiones que por su naturaleza guardan relación con la vida, con la salud, con la libertad, con el patrimonio de las personas, es decir, donde entraban los médicos, los contadores, los ingenieros, los arquitectos, los abogados, etc. Aquella iniciativa hablaba también de la necesidad de contar en todo el país con un código de ética profesional y un órgano de control específico. Se hablaba también de la creación de un sistema nacional de profesiones, de una comisión interinstitucional de colegiación y certificación profesional y de un registro nacional de actividades profesionales. Creaba también en el ámbito local los consejos estatales de actividad profesional, las asociaciones y barras
tendrían que ser colegios de profesionistas y como tal se convertirían en entes certificadores con vigencia de operación y de refrendo. En cada entidad, hablaba aquella iniciativa, que solo podrían existir no más de 5 colegios. En fin, traía cosas buenas, traía cosas bondadosas, traía algunas cuestiones que también pues habría que corregirse, ninguna ley es perfecta. Sin embargo, creo que fue la iniciativa o el intento, la intentona que más cerca estuvo de aterrizar la colegiación y la certificación. Pues bien, amplio es y seguirá siendo el debate para mejorar nuestras profesiones. Sin embargo, algo se tiene que hacer para llenar ese vacío que su desatención ha generado. Por ello, de momento, bien podría ser la colegiación y la certificación profesional la que venga a tratar de solucionar este enorme vacío. La certificación profesional puede representar un medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes somos sus profesionistas, qué grado de actualización hemos alcanzado, qué grado de conocimiento tenemos, qué grado de experiencia tenemos, cómo nos desempeñamos en cuanto a nuestra profesión y en cuanto a nuestra actividad, con el propósito, desde luego, de mejorar nuestro desarrollo profesional. Tenemos que obtener mayor competitividad y ofrecer un servicio de alta calidad a la gente, al justiciable, a nuestro México, que es a quienes nos debemos. Por eso creo que los estados deben ir caminando también en esa misma tónica. Los estados deben procurar que sus respectivas leyes en la materia de profesiones contengan algunas cuestiones como que se ratifique que los colegios de profesionistas son órganos de interés público, cuyo cometido es promover y en su caso instrumentar la educación continua de sus agremiados, que prepare y capacite al profesionista para someterse al proceso de evaluación, que certifique públicamente que posee la experiencia, los conocimientos, las habilidades, las destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de su profesión o especialidad. Que se ratifique para los colegios el control ético y disciplinario del desempeño profesional de sus militantes y de acreditarse alguna falta, la imposición de sanciones, desde luego, por la Junta de Honor Colegial o de Justicia, según se llame. También, compañeros, que los colegios se conviertan en entes certificadores, ¿por qué no? Es decir, que se encarguen de la educación continua, actualizada, académica, capacitación técnica y científica de sus agremiados, lo que necesariamente conllevará a la certificación. Son algunos de los puntos que sería ideal que algunos estados adoptaran para poder trabajar desde lo local el tema de la colegiación, el tema de la certificación y poder abonar un poquito como colegios a pues generar a nuestra sociedad un mejor servicio. Yo creo que es momento de que ya no se... cada quien, al parecer, quiere educar a su manera y yo creo que México merece que caminemos, que transitemos en un solo camino en esa cuestión. Yo creo que el futuro de las profesiones en nuestro país debe estar en manos de colegios serios, de colegios responsables, de colegios que realmente sientan ese amor por México y por nuestra sociedad. Los colegios debemos de apoyar a llenar un poco ese vacío, llenar un poco ese abandono en que se han tenido algunas profesiones. Debemos de mantener el honor y el decoro de nuestras profesiones. Que los colegios, como control indirecto del Estado, lleven la evaluación y control del desempeño profesional. Que velen por una ley
que responda verdaderamente a las necesidades de nuestro pueblo y de nuestros profesionistas que requiere México, que coadyuven al ordenamiento de las profesiones en México, que desde hace mucho tiempo algunas están desfasadas, hay que decirlo así, que la certificación de nuestras respectivas profesiones no se vaya a convertir en un negocio para unos cuantos, también habría que cuidar esa parte, que los colegios lleven el control del ejercicio profesional y que nos certifiquemos entre pares. Yo creo que son algunas de las cuestiones que tendríamos que adoptar los colegios para ir transitando hacia un mejor futuro para nuestras profesiones, para generar cada vez más pues certeza al justiciable, a la gente, que es quien nos contrata, que es quien requiere nuestros servicios. Compañeros, para terminar, creo que el rescate de las profesiones es tarea de todos. Si por el momento la colegiación no es posible aterrizarla, porque como ya lo mencionamos, hay pros y en contras, hay quien está a favor de la colegiación, hay quien está a favor de la certificación, hay quienes no. No deja de ser un tema complicado, no deja de ser un tema polémico. Creo que no será fácil aterrizarlo del todo en nuestro país, pero creo que lo que sí se puede hacer y lo que tenemos que hacer todos es dividir funciones de manera responsable. Por un lado, la academia. Por otro lado, los colegios. Y por otro lado, el gobierno, que también está obligado a hacer su trabajo en el tema. Creo que juntos, academia, colegios y gobierno, podemos establecer normas de competencia, trabajar mecanismos de evaluación, trabajar en un sistema de certificación que cumpla con las necesidades de nuestro país y, ¿por qué no?, que cumpla también con los compromisos internacionales que ha adquirido México. Yo creo que son algunos de los puntos que, si los trabajamos, algo podemos ir abonando para el día de mañana tener mejores profesiones, dejarles un mejor futuro a nuestros hijos, que la gente tenga la confianza de que está frente a un verdadero profesionista. Yo les agradezco la oportunidad de esta charla y solamente quiero dejar esta reflexión. Ser profesional no es tener un título, es saber lo que haces. Muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad de esta plática. Muchas felicidades, doctor Martín Baca. Un tema controversial, como lo ha dicho, pero indispensable. Un tema para reflexionar. La importancia del futuro de las profesiones en México. La necesidad de la colegiación y certificación de los abogados para mejorar el desempeño ético y sobre todo para un mejor servicio profesional. Muchas felicidades. Y entraremos a la sesión de preguntas y respuestas. A ver si existen preguntas en el Facebook o aquí en la plataforma. Veo muchas felicitaciones de las personas que se han conectado: Julie Ruiz, Olivia Lenes, Lorena Gastelum, Arcanio Jorge, felicita al maestro Martín Baca, doctor Martín Baca, Manuel de Torquemada, Lilia Mesa, Arturo Asterio, Maite Núñez, de la Facultad de Trabajo Social, Doris Romero, Josecillo de la Torre. Aquí creo que ya me pusieron esta pregunta. Ana Lucía Escobar Chávez menciona: la colegiación obligatoria no garantiza necesariamente las bondades a que alude el conferenciante o el conferencista. ¿Podría comentar algo al respecto, doctor Martín? Sí, claro que sí.
Efectivamente, mencionamos que la colegiación puede ser solamente un camino para poner orden en ese vacío que se ha generado en cuanto a nuestras profesiones. No lo es todo y sabemos que es complicado aterrizar el tema de la colegiación. Quizás no sea el camino que va a venir a solucionar de un solo tajo esta problemática, pero consideramos que sí puede ser uno de los caminos o una de las soluciones para lograr enderezar un poquito esta cuestión. Muy bien, muchas gracias, doctor Martín Baca. La maestra Alma señala, ¿considera usted que la colegiación y certificación son temas ignorados por los abogados porque lleva aparejada la obligación de la profesionalización y capacitación permanente? Es una pregunta. Yo creo que debe de ser tarea de todos, debe de ser tarea de los colegios. Lamentablemente, en nuestro país no estamos acostumbrados a colegiarnos, no estamos acostumbrados en muchos de los casos a pertenecer a un colegio, entonces nos perdemos un poquito incluso de lo que es la colegiación, en qué consiste, incluso lo que es la certificación, en qué consiste. Yo creo que es tarea de los colegios, de las federaciones, de los diversos colegios de profesionistas, hacer ese trabajo con nuestra gente, hacer foros, decirles por qué es importante la colegiación, por qué es importante la certificación, para poco a poco ir creando esa cultura de colegiación, de certificación entre los abogados y obviamente entre las demás profesiones. Hay algunas profesiones, como por ejemplo los contadores, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, que han estado trabajando y van muy avanzados ya en estos temas. Yo creo que necesariamente tenemos que caminar hacia allá poco a poco. Muy bien, muchas gracias, doctor Martín Baca. Le pregunto a las compañeras que me están apoyando con las preguntas si hay alguna otra pregunta, porque no logro captar ninguna más aquí en el Facebook Live. Solamente felicitaciones, sobre todo de las personas, de varias personas que se conectaron de la Facultad de Trabajo Social. Felicitan y saludan al doctor. Bueno, le pregunto aquí al doctor José Luis González si desea hacer alguna pregunta, algo a nuestro invitado. Muy buenas tardes a todas y a todos que amablemente siguen esta transmisión con motivo de estar celebrando el Día del Abogado y de que hoy le tocó su turno a nuestro queridísimo amigo, el doctor Martín Baca Huerta, expresidente de la Federación, de dar esta conferencia que es muy relevante. Más que pregunta, si ustedes me lo permiten, primero quiero cumplir una parte que me parece muy importante, felicitando a nuestra queridísima amiga Alma Luz Bernal por estar cumpliendo un año más de vida. Hoy es su cumpleaños, ella es una de las promotoras, por supuesto, por parte de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, de la gestión para lograr con éxito a través del Congreso del Estado de Sinaloa que se realizaran estos trabajos con el apoyo, por supuesto, de su presidenta, de la Junta de Coordinación Política, de los señores diputados de ese honorable Congreso y indudablemente que de nuestra queridísima amiga, la doctora Sonia Escalante López. Y yo decía que antes de, más que una pregunta, quisiera yo reafirmar los comentarios que ha hecho el conferencista esta tarde. Nuestra organización, a la que orgullosamente pertenecemos, es una de las organizaciones que desde hace más de 24 años ha venido trabajando el tema de la colegiación obligatoria y de la certificación profesional
del abogado. Y aquí quiero darle el crédito a una mujer que se ha esforzado enormemente y que en su tiempo hizo su trabajo, el trabajo que le correspondía, pero no ha cejado en ello y ha seguido luchando en esta trinchera. La doctora Marta Camarena Reyes, expresidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, ha realizado ese trabajo de manera permanente, concientizando a la abogacía mexicana de la necesidad de que nos sigamos colegiando y de la necesidad, de la enorme necesidad que tenemos de certificarnos profesionalmente. Y me tocó a mí en suerte acompañar al doctor Martín Vaca Huerta en uno de los momentos que creíamos nosotros que finalmente se iba a cumplir con una obligación del Estado, de uno de los poderes, en primer lugar, el poder legislativo, de hacer la reforma constitucional que tanto anhelamos en materia de colegiación obligatoria y certificación profesional de las profesiones y en particular de la abogacía. Nos tocó estar en distintas sesiones en el Congreso de la Unión, en diversas mesas de debates, y nuestra federación fue escuchada. Es más, existieron 3 iniciativas que la última, a la que hizo referencia el doctor Martín Vaca Huerta, nos pareció que era la que cumplía de alguna manera, de una manera idónea con este anhelo. Y miren ustedes, se ha trabajado mucho en ese contexto. Y nosotros, el año pasado, publicamos en la revista Justicia Social de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados un título que le dimos: el ejercicio de la abogacía en México. En ella participó de manera muy activa el doctor Iván Lázaro Sánchez, quien en ese entonces presidía el Instituto de Investigaciones Jurídicas y de Capacitación de la FEMECA. Y dentro de ello tenemos un apartado donde hablamos y coincidimos plenamente con lo que acaba de decir el conferencista. Dice: el dato cuantitativo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el primer trimestre de 2014, que realizó en ese momento el INEGI, reflejó que la población mexicana ocupada como abogados correspondía en aquel momento a 321,000 personas. El dato anterior nos sirve para resaltar que el egresado de la carrera en Derecho, después de haber recibido por parte de la institución de educación superior en la que estudió el título que lo acredita como profesionista y previa certificación de los documentos entregados a la autoridad gubernamental estatal o federal que valida la institución educativa, podrá acudir ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública para realizar el registro de su título, requisito con el cual se procede a la entrega de la cédula profesional, con la cual queda oficialmente autorizado para ejercer dentro del territorio mexicano plena y absolutamente como profesionista y, por supuesto, para dedicarse, si así lo decide, al ejercicio de la abogacía. Ahora bien, de acuerdo al régimen legal de México, quien debe vigilar el correcto ejercicio y desempeño de los profesionistas es la Dirección General de Profesiones federal o estatal, según sea el caso de la autoridad que otorgue la cédula profesional,
y a través de comisiones técnicas creadas ex professo. No obstante, ante la complejidad de la tarea, la amplitud del territorio, la escasez de recursos económicos y humanos, la falta de estructura y particularmente de una regulación jurídica acorde a las necesidades y exigencias actuales, no se cumple de manera eficiente esta función. Habida cuenta de que dicha situación es común, las anomalías referidas repercuten en los ciudadanos, quienes al no contar con ninguna autoridad, instituto u órgano que le garantice o por lo menos le dé certeza de las actuaciones honesta, eficiente y eficaz de los abogados, solo les queda como último recurso acudir ante las autoridades judiciales o administrativas a reclamar alguna mala actuación o perjuicio causado por su abogado, ya sea por dolo o por falta de preparación. Y bueno, esto es profundo, pero decimos nosotros, estamos convencidos que el ejercicio de la abogacía, en el ejercicio de la abogacía, podrían aplicarse muchas de las medidas de organización y tutela que regulan otras actividades profesionales del derecho, como los notarios y otros, tal como lo acabamos de analizar. En este sentido, las universidades que imparten esta carrera tendrían que ocuparse de manera sólida y pertinente en fomentar la deontología de la profesión y preparar a los futuros profesionistas con estándares más altos de calidad por ser una actividad de interés público que repercute en la administración de justicia y el orden social, ya que para que un sistema de administración de justicia sea eficiente, es imprescindible la profesionalización de los encargados de impartirla. No es posible sostener un gremio de tan fácil acceso y nulos controles. Por tal razón, hay que abordar el problema desde sus diferentes perspectivas y formular soluciones entre las que serían viables las siguientes: el reconocimiento legal expreso de la función pública inherente al ejercicio del litigio y la consecuente creación de reglas que normen el acceso a esta profesión de manera más restrictiva, de tal modo que se garantice que quienes obtengan la licencia para litigar cumplan con un estándar mínimo de competencia y probada rectitud y honorabilidad. La aceptación social, gubernamental y legal de que los estudios universitarios no bastan para formar postulantes es un primer paso fundamental, pero insuficiente para garantizar la competencia y la probidad del egresado inherente al ejercicio de litigio y la consecuente creación de reglas que normen el acceso a esta profesión de manera más restrictiva, de tal modo que se garantice que quienes obtengan la licencia para litigar cumplan con un estándar mínimo de competencia y probada rectitud y honorabilidad. La aceptación social, gubernamental y legal de que los estudios universitarios no bastan para formar postulantes es un primer paso fundamental, pero insuficiente. Es decir, para garantizar la competencia y la probidad del egresado, se requiere algo más que eso. Indiscutiblemente, la abogacía es una profesión muy dinámica que requiere de un tenaz estudio, en especial de las normas que constantemente se modifican, de los criterios establecidos por los tribunales y de las tendencias de la doctrina. Por ello es necesario que los abogados se actualicen y certifiquen de manera periódica sus conocimientos. Esto es una realidad y los que estamos aquí
los que hemos tenido la gran y enorme fortuna de dirigir esta gran federación, estamos convencidos de que el Estado en esa materia no está cumpliendo con su función. Es insuficiente. También es importante que nuestros legisladores, que hoy por hoy tienen esa encomienda, escuchen a gremios tan fuertes y tan importantes como el nuestro, de que es necesario que demos ese paso. Esos paradigmas que existían anteriormente en el sentido de que se violaría el libre ejercicio de la profesión, eso ha quedado atrás. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado a ese respecto e inclusive hay sentencia en ese sentido y por lo tanto la colegiación obligatoria es necesaria, importante para un país que quiere que sus profesionistas verdaderamente estén a la altura de los nuevos tiempos. La única manera es que verdaderamente todos empujemos en ese mismo sentido. Y hemos realizado, e insisto, esta organización ha realizado no solamente eso. Trabajamos inclusive con la barra de abogados de Quebec, Canadá, en su tiempo, en el 2010, para que pudiéramos crear un código de ética. Tenemos un proyecto de código de ética que es muy completo, pero que no hemos podido verdaderamente bajarlo de una manera adecuada porque no tenemos las herramientas legales, no existe la reforma constitucional hasta este momento para lograr esos objetivos. Y todo esto que estamos platicando y que hoy atinadamente el doctor Martín Vaca Huerta ha hecho referencia, es en detrimento de la sociedad, es en detrimento de la justicia. Y cuando no le cumplimos a nuestros clientes, cuando hacemos cosas como coludirnos con situaciones que desprestigian la grandeza de nuestra profesión, es ahí cuando nosotros consideramos que nada de eso podría pasar si verdaderamente tuviéramos controles que ayudaran al Estado mexicano a lograr a que sus profesionistas cumplan con sus códigos deontológicos y con sus estándares y medirles sus estándares de calidad certificándose. Es la única forma. Y entonces, por eso, yo quiero solamente esta tarde felicitar al doctor Martín Vaca Huerta, nuestro expresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, por poner el dedo en la llaga. Y que se sepa que nosotros no hemos bajado nuestra bandera, que la seguimos teniendo en alto y empujando sobre esa parte. Y que somos una organización convencida totalmente de que solamente a través de la colegiación obligatoria, de la certificación profesional del abogado y de la puesta en marcha del código deontológico es como vamos a poder verdaderamente lograr que exista una mejor calidad en la justicia mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor
doctor José Luis González Martínez. Muy interesante este tema de la profesionalización y la colegiación y la certificación. Ya hemos llegado al final del programa de este evento y bueno, de nueva cuenta le pediría yo al doctor José Luis González Martínez que sea él el que clausure los eventos de estas conferencias en el marco de la celebración del Día del Abogado. Doctor José Luis González. Pues primero yo estoy muy agradecido con el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Agradecido, por supuesto, con su líder, con los diputados que conforman ese Congreso, con la doctora Sonia, desde el Instituto de Investigaciones Parlamentarias, que hace muy bien su labor, con nuestra representante de la FEMECA como vicepresidenta, la doctora Alma Luz Bernal, y todos, como bien lo ha dicho la doctora Sonia, todo el staff que está atrás de estos trabajos, nuestro sincero agradecimiento por darnos la oportunidad de tener esta ventana, estos foros que son tan importantes para nuestro gremio. Y qué mejor manera de celebrar el Día del Abogado que entendiendo, comprendiendo y aprendiendo o reaprendiendo el camino y discutiendo estos temas de interés para todos y cada uno de nosotros. Y por ello, para mí, este día es verdaderamente trascendental que se haya podido seguir haciendo efectivo ese convenio de colaboración que la Federación Mexicana de Colegios de Abogados tiene con el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Y que agradecerle a todos los conferencistas que han participado, en el cual a mí me hicieron el gran honor de darme esa oportunidad, y hoy en particular del doctor Martín Vaca Huerta, agradeciéndole su participación, y de todos los que nos han dado la oportunidad de sumarse a través de las plataformas del Congreso de Sinaloa. Les agradecemos infinitamente su paciencia y siendo las minutos para el estado de Sinaloa o para el Pacífico, siendo las 7 de la noche con 7 minutos para el centro de la República, donde yo me encuentro, en Tabasco. Declaro formalmente clausurados los trabajos convocados por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados con motivo del Día del Abogado.